Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sospecho que hoy va a quedar más deshilachado que de costumbre, consecuencia tal vez de que vaya a ser especialmente autorreferencial, motivo por el cual pido disculpas de antemano. A este paso, alguien va a terminar enrostrándome que en realidad los vídeos los hago para mí. No hace mucho escuché atribuido a no recuerdo quién que la música es fácil o imposible. Enseguida me pareció que probablemente sea cierto y creo que ocurre lo mismo con la poesía. Dicho lo cual, como diría un tertuliano, hace demasiado tiempo que he cambiado de bando. Me he alineado con los que me miraban con incredulidad cada vez que explicaba que escribía poesía porque me resultaba más fácil, que los versos son más asequibles y requieren menos oficio. Oí también hace poco que hay gente que cree que escribir cortito y hacia abajo es poesía. Tampoco es eso, pero en cualquier caso, desde hace meses, también para mí es imposible. Lo que estoy seguro que no me ocurre es una situación que, aunque resulta paradójica, no es menos cierta. Y es que la libertad absoluta mata la creación, termina por anularla. Las restricciones y los obstáculos trazan una suerte de reglas iniciales que te permiten trabajar en un terreno de juego concreto. Un gigantesco lienzo en blanco es abrumador y paralizante. Se ve con facilidad en la improvisación. No se improvisa sin reglas, sino a partir de un determinado lenguaje o de alguna norma formal o estética. Incluso para saltarte una norma, lo suyo primero es conocerla y dominarla y luego te la saltas. Por cierto, hay otro aspecto que creo que comparten música y poesía. Como cualquier otra expresión artística, tiene mucho de digestión y de procesado de la realidad. Pero además, en el caso de estas disciplinas, queda de forma mucho más explícita el uso de una suerte de proceso de encriptado como método de comunicación. De tal forma que esa digestión viaja en forma de píldora hasta el receptor para que una vez allí se produzca el desempaquetado y la reconfiguración de lo que se quería transmitir. Siguiendo con el receptor del mensaje, el público, aun sin darse cuenta, y por lo general, suele ser bastante conservador. Suele temer que el artista tome caminos delirantes. Esto se ve bastante fácil en la música, sobre todo. Es muy habitual escuchar encendidas defensas de los primeros discos de una determinada banda o que el tipo quiere tocar las canciones del último disco, pero que siempre le acaban pidiendo la misma. Y a lo mejor, más allá de motivaciones estrictamente crematísticas, al tipo le sale a hacer otra cosa, o le apetece hacer otra cosa, o ha descubierto un género nuevo. Además, en general, ocurre que los años verdaderamente productivos de un artista no son tantos. Pueden ser 5, 8, 10, quizá alguno más, pero no dura décadas. Es verdad que este periodo es mucho más flexible, se puede dar a cualquier edad, no es la vida deportiva de un futbolista. En el otro extremo está la acusación de repetirse, porque siempre hay que acusar de algo. Y repetirse es normal, al fin y al cabo no ha dejado de ser la misma persona, no es tan raro que sus obsesiones se repitan. A este respecto cuenta Stephen King en el prólogo de
El umbral de la noche. Por cierto, libro que os recomiendo. Es de relatos. Y incluso hay alguno que no es fantástico, que realmente es muy bueno. Os recomiendo El umbral de la noche. Bueno, a lo que iba. Pues cuenta en el prólogo de este libro que cada vez que da una charla acerca del oficio de escribir o de la literatura, antes de que termine el turno de preguntas, siempre se levanta alguien con la siguiente cuestión. ¿Por qué ha elegido usted escribir sobre temas tan macabros? Dice King que casi siempre responde con otra pregunta. ¿Qué le hace suponer que puedo elegir? Y sí, es así. Incluso llevándolo al extremo, el propio King, en otro libro, en el que se centra precisamente en el oficio de la escritura, que se llama Mientras escribo, explica que a menos que uno sea estúpido, uno no escribe por dinero, que ni siquiera se escribe por amor, que se escribe porque no hacerlo sería suicida. Esto, que es verdad que suena violento, aunque en su caso es literal, sí pone de manifiesto que en realidad escribes porque no lo puedes evitar. Una curiosidad acerca de Stephen King. Ha publicado unas cuantas novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman, para dar salida a su torrente productivo y tratando de evitar el riesgo de devaluar su nombre, porque no suele ser muy buen síntoma que alguien publique 2 o 3 libros por año. Dice también que para ser escritor lo principal es hacer 2 cosas: leer mucho y escribir mucho, y hace hincapié en que no hay atajos ni forma de saltárselas. En la misma línea, Roald Dahl hizo una lista con las cualidades que debería poseer o tratar de adquirir alguien que deseara convertirse en escritor de ficción. Más de la mitad de las cuales tienen que ver con la resistencia. Alude también a ser imaginativo, a tener sentido del humor y cierto talento, pero la mayoría de los puntos se centran en la autodisciplina y en corregir y en reescribir una y otra vez. Obviamente, estas consideraciones son extensibles para cualquier otro proceso creativo y me parece que podrían extrapolarse incluso a otros aspectos de la vida. Voy a terminar con el propio Dahl, leyendo algunas de las valoraciones que le dedicaron sus profesores de redacción durante su etapa escolar. Perezoso en todo momento, ideas limitadas. Este muchacho es un discípulo indolente y analfabeto. Nunca he conocido a un muchacho que de forma tan persistente escriba exactamente lo contrario de lo que quiere decir. Parece incapaz de ordenar sus pensamientos. Y esta es mi favorita. Chapucero persistente, vocabulario desdeñable, oraciones mal construidas. Me recuerda a un camello. Lo del camello sigo sin entenderlo. Teniendo en cuenta que luego se convirtió en seguramente el escritor más importante de literatura infantil y juvenil, y por más que sus maestros probablemente no fueran unos visionarios, a lo mejor hasta va a ser verdad que también lo de la escritura va a ser cuestión de insistir. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo.